be the greatest footballer who ever lived. Jorge Jacobe, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué mostró esta semana Argentina? Ya, me parece que respecto de lo de Maradona hay que entender cuál es la base del teatro. Me parece que la historia de Maradona es la misma base que la del teatro, la de las dos máscaras, ¿viste? La máscara de la comedia y la máscara de la tragedia. Me parece que de su historia hay algo para reír, hay algo para llorar, por supuesto, pero por sobre todas las cosas hay algo para aprender. Lo que los argentinos tenemos que pensar es qué es lo que nos pasó a nosotros con Maradona, cuál es el nivel de idealización que cada ciudadano depositó sobre él y cuál es la carencia de la cual parte la necesidad de esa idealización. El viernes empezaban a tirar la pelota, se seguían tirando la pelota tras un comunicado, tras el tuit de Guado de Pedro entre el gobierno de la Nación y el de la ciudad. ¿De quién fue responsabilidad lo que pasó en esa muestra de civilización, pero sobre todo de barbarie en una etapa? Mirá, la seguridad dentro de la Casa Rosada es de la Casa Militar, si yo no me equivoco, que depende de la presidencia. Y afuera hay una discusión respecto de si había un operativo de 3 fuerzas con fuerzas federales o solamente de la ciudad. Amén de eso, amén de quién realmente tiene la responsabilidad, vos te das cuenta que Argentina siempre tiene eventos trágicos, digamos. Es decir, la suma de la inteligencia de toda la dirigencia política siempre lo que hace es generar tragedias, ¿no? Podés encontrar el culpable, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Y qué pasa con la coalición de poder? También se vieron dos imágenes ya de una decisión muy clara, ¿no? Que me parece que es la decisión de siempre, ¿no? Me parece que hay que partir de otro punto. Hay que partir de romper la idea de que esto es una coalición o que es una alianza. En una coalición o en una alianza vos tenés dos partes que pueden no pesar igual, pero que son dos partes que tienen un sustento propio, que aportan algo. Me parece que esto se parece más bien a un kirchnerismo que tiene un chivo expiatorio. ¿Okay? El mismo plan de Cristina respecto de Scioli y Zanini, es decir, que alguien le ponga la cara al garrón que viene con un kirchnerista soplándole la nuca atrás. Lo intentó con Scioli, no salió bien, y lo intenta con Alberto ahora en un plan que estratégicamente es lo mismo. Entonces se parece más a eso, se parece más al kirchnerismo utilizando un chivo expiatorio, ponerle la cara a Alberto vos a las cosas, comete todo el garrón mientras nosotros por lo bajo hacemos lo que realmente vinimos a hacer. Y lo que está pasando. Jorge, voy a por ahí se parece más a un matrimonio que va en un auto, ¿viste? Parece ser que el hombre tiene el volante y la mujer al lado le está diciendo, si no hablas a la izquierda vas a ver lo que te pasa cuando volvamos a casa. Digamos. O sea, hay una charla que está muy clara bajito. Ahí. Voy a sumar a esta mesa a Camila Perochena. Camila Perochena es historiadora. ¿Cómo andas, Camila? Hola, José. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué pasó en nuestra historia con los grandes muertos, las grandes celebraciones, entre comillas, del pueblo en este sentido? Nosotros hemos tenido grandes funerales así importantes. Yo diría que el más masivo y multitudinario como este es el de Eva Perón, ¿no? El que se le parece en términos de actividad popular, de presencia de la gente, de millones de personas despidiéndole, es el de Eva. ¿Cuál es la diferencia entre el de Eva y este? La cantidad de días que la velaron a Eva. Es decir, Perón, ¿qué dijo en el velorio de Eva Perón, para el velorio de Eva Perón? Vamos a velarla el tiempo que haga falta para que el pueblo argentino pueda verla. ¿Eso qué permitió? Eso permitió que millones de personas pasaran por el velorio de Eva Perón. Eso permitió, por ejemplo, que también en el momento en el que el coche fúnebre es retirado del Ministerio de Trabajo y llevado finalmente a la CGT, otra vez millones de personas la acompañaran. Entonces, esas imágenes que estamos viendo en pantalla, ese desfile de millones de personas, fue posible porque el velorio duró mucho tiempo, ¿no? Y acá creo que hay una gran diferencia, ¿no? Digo, Maradona, si bien son personas distintas, son ídolos populares, o son personajes míticos que se convirtieron en personajes míticos incluso antes de su muerte. Digo, yo creo que Eva Perón y Maradona en eso tienen algo en común, ¿no? El mito la leyenda empezó antes de la muerte de estos personajes. Entonces, eran velorios en los que se podía esperar que hubiera millones de personas, ¿no? Por eso la cuestión del tiempo y cuánto tiempo le vas a velar, el Eva Perón terminó durando 16 días, ¿bien? Entonces, ahí hay una diferencia. Uno podría decir, bueno, 16 días el de Eva Perón, un par de horas el de Maradona, seguramente no iba a funcionar en ese par de horas. Bueno, ahí lo que primó también es el tema de la familia, ¿no? Porque digo, la gran diferencia entre ambas personalidades es que uno viene del palo de la política y en el caso de Diego Maradona es un ídolo popular, que muchos también decían el lugar. ¿Cuál es el símbolo, Camila, del lugar? Que sea en casa de gobierno y no como proponían algunos en la cancha de Boca o en algún lugar más vinculado a su actividad primordial, que era el deporte. Para mí lo de la casa
Casa de Gobierno es muy importante porque en principio muestra que es un funeral de Estado, ¿no? Digo, que te velen en la Casa de Gobierno es que es un funeral de Estado y este es el máximo honor que puede recibir una persona, ser velada en un funeral de Estado. Y además lo que muestra es que pocas personas han sido veladas en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. ¿Quiénes fueron velados en la Casa de Gobierno? Bueno, 7 expresidentes, Fangio y Maradona. Es decir, de figuras populares, esas 2. El resto fueron expresidentes, la mayoría a inicios del siglo XX, porque después cuando se construye el edificio nuevo del Congreso, la tradición empezó a ser velar a expresidentes dentro del Congreso o a personas que mueren en funciones dentro del Congreso o a ídolos populares también en el Congreso. Entonces, la realidad es que los velados o los funerales que se realizaron en la Casa Rosada fueron a Mitre, a Sáenz Peña, a Quintana, a Pellegrini, a Roca, a Alvear y a Néstor Kirchner. Es decir, ahí tenemos un salto, ¿no?, en el tiempo y finalmente llegamos a Néstor Kirchner. Pero son funerales muy importantes los funerales de Estado. Es decir, uno de los primeros funerales de Estado así multitudinarios e importantes que hubo en la Casa Rosada fue efectivamente el de Mitre en 1906. Y este funeral fue recontra multitudinario y fue muy importante porque, a ver, los funerales de Estado son rituales cívicos, son momentos en los cuales el Estado puede mostrar, o sea, no solo momentos importantes para el muerto y la familia, sino momentos en los cuales el Estado puede legitimarse a sí mismo, puede tratar de reforzar algún tipo de identidad cultural, algún pasado común. En el caso de Mitre, por ejemplo, en 1906, ¿qué quería mostrar el Estado argentino? El Estado argentino quería mostrar que era capaz de organizar un funeral de Estado multitudinario a la manera de los grandes funerales del siglo XIX europeos, ¿no? Entonces, ahí es un punto, Jorge, para ver cómo se capitaliza esto desde la política, digamos. ¿Hubo una intencionalidad política con esto? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hubo una intencionalidad. Me parece que salió tan mal como todo lo que está saliendo ahora. Y la política no lo puede capitalizar ni para bien ni para mal. Estamos tan atorados, digamos, están las cartas ya tan jugadas que ya cualquier cosa que se discuta no mueve nada. Eso es impresionante. En los últimos 2 meses todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido no ha movido ningún número. Las imágenes de todos los principales políticos por la oposición, por el oficialismo, más débiles o más fuertes, con más capacidad de opinión pública o menos capacidad de opinión pública, no se mueven. Y en el medio han aparecido noticias que fueron terribles. El arreglo de la deuda no mueve ni a Alberto ni a Cristina. La aparición de las vacunas no mueve la imagen de Alberto ni de Cristina. Macri aparece y no se mueve. Lo suben al ring a Rodríguez Larreta, le meten la mano en el bolsillo para arreglar el problema de la policía con la coparticipación y tampoco se mueve. En realidad sube un poquito y después vuelve a bajar. Digamos, está todo absolutamente jugado como si no hubiera ya nada para discutir. ¿Y qué pasa? Digamos, uno veía las imágenes que relataba recién Camila, que tiene que ver también con la historia y con el presente, y después ves los discursos políticos, ¿no?, donde te decían, cuídense, aspo, dispo, y tenés la imagen de la comida con Evo Morales, tenés ahora multitudes que es cierto, querían despedir a su ídolo, pero por otro lado se caían todo tipo de argumentos como para lo que ocurrió ayer, que fue tendencia, todo el fin de semana estuvo como una de las cuestiones protagónicas, el tema de los colegios, las escuelas. ¿Cómo se interpreta esta doble realidad? Lo que pasa es que digamos, este es el nivel de incoherencia y la inteligencia de la dirigencia argentina que nos trajo hasta acá. Este es un país que en el 72 tenía 6% de pobres y 4% de desocupados, ¿sabes? Y la inteligencia sumada de todos los que vinieron después nos trajo hasta acá. Hay gente que se mete en la discusión de si hay buenos o malos en ese tránsito, o si hay peores y muy peores. Pero lo cierto es que entre toda la dirigencia política que gobernó, civiles, militares, peronistas, radicales, por izquierda, por derecha, estatistas, liberales, entre todos nos trajeron hasta acá. Esto es lo que tenemos. No hay nada que pueda salir bien con este nivel de calidad humana. Camila, hay una frase que tiene que ver con un poeta que dice: la historia no es lo que viene desde atrás, sino que se hace vida en nosotros, ¿no? Que no es lo que ya pasó. ¿Y es lo que reflejan estas imágenes? Bueno, a mí me parece muy interesante eso que decís, porque yo diría algo así como la manera en que te despide, o sea, la forma es muy importante para aquellos que están cercanos a la muerte, la forma en que van a ser despedidos, ¿no? Yo no sé si a Maradona le hubiese gustado ver las imágenes de lo que termina sucediendo, ¿no?, en su velorio, pero eso que vos decís es muy importante, algo también que planteaba Jorge, ¿no? La dificultad que tendría el gobierno en capitalizar esto. Uno podría esperar, es decir, la mayoría de los gobiernos que han realizado grandes funerales de Estado lo capitalizaron. No. Es decir, no conozco casos, por lo menos en Argentina,
en la cual los gobiernos que hayan organizado un tipo de eventos como este no hayan salido, no lo hayan logrado capitalizar positivamente, ¿no? Entonces, lo llamativo de esto es que estaríamos frente al hecho inédito, podríamos decir, en la cual no se pudo hacer o no se generó esa capitalización positiva que, por ejemplo, sucedió en la muerte de Néstor Kirchner, en diferentes muertes, en la muerte de Eva Perón. Ni hablar las muertes del centenario, estas que te decía, ¿no? Las de Mitre, Pellegrini, que son las muertes que se suceden más o menos entre 1906 y 1914, en la cual el Estado muestra todo su esplendor, ¿no? Usa estos momentos ¿para qué? Para sacar multitudes a la calle, para mostrar, para usarlo, por ejemplo, como símbolo de unión de facciones. Algo para lo que suelen servir algunos de estos grandes velorios de Estado es para unificar cuando los gobiernos o cuando el poder político está dividido. En este caso no sé si podemos hablar de que este velorio o de que esta despedida de Diego Armando Maradona haya servido para unificar facciones o para tratar de dar la imagen de unidad. Muy por el contrario, como venían ustedes mostrando recién, ya al día siguiente ya se están empezando a echar culpas y responsabilidades entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, eso también es otra muestra de lo que viene, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir? Estamos hablando, y en un rato va a estar aquí Roberto Kachanowski, de administrar no riqueza, sino administrar cada vez menos. La torta es cada vez más pequeña. ¿Qué es lo que viene en esta coalición de gobierno, Jorge? Mira, me parece que lo que viene es intentar sostener a Alberto en esta tarea que le han dado, que es la de ponerle la cara a los cachetazos, y el kirchnerismo intentando hacer la reforma judicial que vino a hacer. Cristina dijo muy claramente antes de las elecciones y antes de elegir a Alberto como candidato que yo no quiero gobernar y tampoco quiero ir presa, ni que vayan mis hijos presas. Esa es la tarea que vino a hacer. El resto te diría que es maquillaje. El resto para ellos son detalles. Entonces me parece que lo que viene es más y más tiempos, más años de administrar esto que decís vos, miseria, y con un pueblo que además está entrampado en la discusión de cómo hacemos para organizarnos para ser cada vez más pobres, y una dirigencia política que no tiene una idea de futuro. ¿Y cómo pega la elección de medio término, digamos? ¿Cómo puede acontecer o qué puede acontecer en ese escenario? Hoy hay un 33%, 35% de la población que dice claramente que quiere que el gobierno gane las elecciones. ¿Ok? 35%, es un montón. Frente a esta situación es un montón. Que por supuesto, como las elecciones van a ser provinciales, va a asumir distintos valores en cada lugar. En Formosa va a tender a ser el 50%, la Ciudad de Buenos Aires va a tender a ser el 25% o el 30%, digamos. Hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, se va a acercar más al 40%. Pero en la otra esquina del ring, a ese 35%, ya hay 53, 54% de argentinos que dicen que quieren que el gobierno pierda las elecciones. Ahora, ese 54%, ¿qué va a querer hacer? Primero, ¿se va a astillar o no se va a astillar? Dependiendo de la provincia. Hay muchas provincias donde hay un tercer elemento que distorsiona la polarización, digamos, la división de votos entre dos, el MP en Neuquén, o el socialismo en Santa Fe, o el peronismo local en Córdoba, bueno, o ECO en Corrientes. Pero en definitiva podemos encontrar de vuelta una elección con doble lectura simbólica como las del 9 y las del 13. Que el kirchnerismo perdió en distritos muy grandes, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por un puntito, por 2 puntitos o por 4, pero que en la suma de lo nacional te cuenta, como nosotros presentamos la misma boleta en todo el país, sumamos 35 y somos la primera fuerza nacional. Y hay dos formas de verlo. No, y aparte tenés ese análisis. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. Sumate con una pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Hasta qué punto todos estos manejos políticos que hace el gobierno, por ejemplo, de la figura de Maradona, pero podríamos hacer una lista un poco más grande, por ejemplo, inflación contenida, un montón de cosas, pueden subsidiar la mala situación económica, Jorge? Mira, yo lo que planteo es lo siguiente, y es lo que nos parece raro de este momento. Nada de lo que al gobierno le está saliendo bien, ni nada de lo que al gobierno le está saliendo mal, mueve los números. Nada. El nivel de desesperanza de la gente es enorme. El 60% de los argentinos, por ejemplo, cree que estamos frente a una gran devaluación, sin estar esperando una gran devaluación. El 55% de los argentinos cree que la economía argentina va a tardar más de 4 años en crecer, más de 4 años, y por fuera de, hipotéticamente, la primera presidencia de Alberto. Es decir, estamos tan desahuciados que nada mueve la cosa, digamos. Nada mueve la cosa. Jorge, muchas gracias por haber venido. Vean un breve tape que tiene que ver con esto que nos vaticina